Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 6. Estamos integrados por Nancy Roblero, Marta Dorado, Erika González y Liliana Zúñiga. El tema que vamos a presentar son los tipos de métodos empleados. Ningún método en sí puede ser considerado el mejor, ya que la elección del método debe guiar los objetivos especiales de cada investigación. Para saber qué método se va a utilizar, se debe hacer un detallado examen de los objetivos y del método a utilizar en el proyecto a investigar. A continuación, vamos a presentar los tipos de métodos. El estudio de campo. Se trata de investigaciones que sujetan a ciertos grupos existentes a estudios sin intentar intervenir de ninguna manera. Los siguientes investigadores realizaron estudios de ambiente callejero: White, Newcomb, Stinger y Bach. El estudio de White y el de Newcomb se basaban sobre la vida callejera. Sus tempranas investigaciones sobre la vida en grupo representan el estudio de campo y ejemplifican algunas variedades que pueden existir dentro del método general. El objetivo principal de White fue registrar conductas y conocimientos observables. Newcomb intenta identificar los datos cuantitativos sobre variables diferentes y descubrir relaciones estadísticas como estas variables que se relacionan entre sí. Stinger y Bach informan, sus datos se basan en resultados de su estudio sobre el manejo de normas de grupos de proyectos que se basan en la necesidad de conocer. Experimento natural. Un estudio ofrecido por Lieberman permite ver el valor potencial de los experimentos naturales. En él se usaron datos de un estudio de campo y se evaluarán los cambios generados por un experimento natural en una fábrica de artículos eléctricos. En el estudio de campo original se pidió a los obreros llenar cuestionarios de actitud sobre el sindicato y la administración. En el curso del siguiente año se ascendió a 23 de estos trabajadores a capataces y 35 como ayudantes. 15 meses después del estudio original, se readministraron los cuestionarios a los obreros y pudieron determinarse los efectos de actitud causados por los ascensos. Una de las mayores ventajas de este experimento son que los investigadores no imponen cambios bruscos al grupo bajo estudio. En este se pueden estudiar cambios significativos y asimismo concluir con suficiente certeza su causa y efecto. Una dificultad que se presentan es establecer controles experimentales adecuados, y el investigador solo puede estudiar aquellos cambios ocurridos por cualquier circunstancia. Requerimientos para tener éxito. Reunir los datos apropiados antes y después de evaluar el cambio, y hacer comparaciones adecuadas con la condición experimental y de la de control. Experimento de campo. Esto se distingue del experimento natural porque se introducen cambios en el grupo con el propósito de probar alguna hipótesis o de evaluar lo efectivo de alguna innovación en los métodos de manejo de grupo. Se planea que llegan los requisitos del problema de investigación y se pone a funcionar en condiciones que permitan controlar y comparar grupos adecuadamente comparables. Tiene pocas ventajas, combina todas las ventajas del método experimental y del estudio de campo. El experimento por Siegel son ejemplos de experimento de campo. Se estimuló el problema de investigación mediante dificultades comunes en la industria cuando se introducen cambios técnicos. Se realizó este experimento en una fábrica de ropa y se introdució un nuevo procedimiento técnico. Se eligieron varios grupos para participar. Se establecieron 3 condiciones experimentales. 1. La no participación consistía del procedimiento usual empleado por la compañía. 2. Participación por representación. Se reunían a todos los trabajadores, se les informaba sobre la necesidad del cambio y se les pedía elegir entre ellos un representante que trabajaban con los ingenieros en el diseño de los procedimientos nuevos. 3. Participación total. Se pidió a todos los miembros del grupo trabajar con los ingenieros en la planeación del nuevo procedimiento.
En cuanto a los grupos naturales en el laboratorio, en estos es más posible permitirle a la naturaleza generar diferencias más fuertes en las relaciones intrapersonales de las que se lograría en grupos artificiales. Una ventaja importante de este método es que permite investigar variables no fáciles de realizar en el laboratorio. En cuanto a relaciones interpersonales, nos referimos, un ejemplo, en qué puede generar de sentimientos una persona de mayor autoridad a una de menor autoridad. Un ejemplo sería como si es envidia, si es afecto, si es respeto, entre otras. Grupos artificiales en el laboratorio. El deseo de aislar variables y manipularlas bajo condiciones tan controladas como sea posible ha hecho que los investigadores crean grupos en el laboratorio y los hagan funcionar en condiciones dispuestas por el experimentador. En este se pueden controlar las variables. Al investigar grupos artificiales en condiciones de laboratorio se obtienen respuestas mucho más claras, a comparación de investigaciones en ambientes de campo o en grupos de naturales, los cuales se quedan con preguntas sin resolver. En conclusión, los descubrimientos e hipótesis derivados de un estudio que emplearán un método derivaría servir para guiar los siguientes estudios en los que se utilizarán cada uno los otros métodos. Los estudios de campo y los experimentos naturales proporcionan conclusiones de pruebas rigurosas mediante experimentos más controlados. Se necesitan los estudios y experimentos de campo para determinar las situaciones obtenidas y los grupos artificiales pueden aplicarse con seguridad. Gracias por su atención.